Bueno, pues encantado de estar aquí. Además hace mucha ilusión ver también aquí a doctores y doctoras, justo la doctora no está ahora, que vais ya por el mundo haciendo las paces y seguiros en el Facebook, y a los que vayáis a ser doctores y doctoras, pues animaros a que seáis doctores y doctoras. Ya alguna persona ya me habéis comentado lo que vais haciendo. Y alguna no es doctora porque no me ha hecho caso y no ha querido, pero si no ya sería doctora. Así aprovecho para reñir y animar a quienes no están bastante animados, ¿no? Bueno, pues adelante. Estaba citando a los doctores y a las doctoras del programa que estáis por el mundo haciendo a su vez doctores y doctoras, ¿no? Y que eso hace mucha ilusión, que un jubilado se siente en el Facebook y que tenga amigos de todo el mundo y que vea todo lo que vais haciendo, ¿no? Y pues eso ilusiona, la verdad, ¿no? Entonces cuando Sonia me dijo que viniera, que creo que esto es la tercera, ¿no? La tercera edición, la cuarta edición de este curso de verano, otro doctor que también no para. Yo le he dicho, ahora justamente están discutiendo quién va a ser el nuevo secretario general de la ONU. Tenedlo en cuenta, tenedlo en cuenta porque yo lo veo con las altas esferas siempre. ¿Verdad que sí? Que él llegará. Bien, entonces me ha pedido Sonia, bueno, como el tema es de los derechos de las niñas y de los niños, los derechos de la infancia, diríamos, con criterios de género, ¿verdad? Para no decir cada vez niños y niñas. Y entonces mirad yo lo que os he preparado y después me ayudáis, como en el cuento de la Caperucita, antes que hablábamos de cuentos, me ayudáis a pensarlo mejor, ¿no? Abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Para verte mejor. Pues bueno, yo voy a exponer esto, a ver qué os parece, y después me ayudáis a pensarlo mejor. En primer lugar, pues desgraciadamente no ha habido mucha relación entre la infancia y los estudios de la paz. ¿Qué podríamos encontrar? ¿Qué es lo que podemos encontrar en la infancia de los estudios para la paz? Porque la investigación para la paz, como sabéis, sobre todo la del género, la más clásica, que es la de Galtung, y que no la repito porque la conocéis, el esquema de Galtung, era muy genérico. Entonces, la única manera de recuperarlo, y yo intenté recuperarlo en mi libro, que de broma decimos que es la Biblia de este programa, que es Filosofía para hacer las paces, en el capítulo donde pongo el esquema de Galtung, ahí tenéis el libro, Filosofía para hacer las paces, sabéis que la segunda edición es de 2009, y sabéis que el segundo o tercer capítulo es una reconstrucción filosófica de las etapas de la investigación para la paz de Galtung, que después yo la resumo en un cuadro que no lo he puesto no lo he puesto aquí porque... ¿Ahora dónde está el...? Aquí está. Que no lo he puesto aquí porque es conocido, quiero decir, cualquier alumno y alumna de este máster y de este doctorado, y las personas que no habéis estado en el máster y en el doctorado, pues lo podéis ver en mi libro, el esquema de Galtung, es que estaba muy claro, no hace falta la diapositiva. Las tres violencias y las tres alternativas: la violencia directa, que tiene como alternativa la paz negativa; la violencia estructural, que tiene como alternativa la paz positiva, porque consiste positivamente en la construcción de la justicia y del desarrollo, que todo eso es muy criticable; y la cultural, la violencia cultural, que tiene como alternativa las culturas para hacer las paces. Pero Birgit Brokunde, que es una investigadora de Oslo, como Galtung, que también es de Oslo, que hemos invitado aquí a Castellón, ha venido algunas veces ya. Yo estuve cuando ella, mirad si hace años ya, ella ahora tendrá pues casi 80, 77 o 78 años, y yo estuve cuando le hicieron un homenaje en la Universidad de Oslo de sus 60 años. Entonces me invitó y después la invitamos aquí, ha venido algunos años. Ella es una persona que
ella es pedagoga de formación y se ha dedicado mucho a la investigación para la paz, pero a la vez fue la esposa del embajador de Noruega en el de Fatuma, en Kenia, y habla suajili, ella, o sea que habla suajili porque estuvo unos años allí, y de hecho cuando está aquí a veces con Fatuma ha hablado suajili, y ella siempre ha estado muy preocupada también por los saberes locales y por la perspectiva de género. De hecho, cuando hablamos de las etapas de la investigación para la paz y decimos que entre los años 80 y 90 se introdujo la perspectiva de género, solemos citar dos autoras, una es Birgit Brockudne y la otra es Betty Reardon, que también ha estado aquí, en Castellón. Betty Reardon, como sabéis, es la autora de Sexism and the System of War, que fue el libro clave para introducir la perspectiva de género y la ética del cuidado en la investigación para la paz, porque Galtung no la introdujo. Entonces lo que Brockudne llama que no solo hay que atender esas tres violencias que os acabo de decir en el sentido macro, ¿no?, y sus respectivas alternativas de paz en el sentido macro, sino que para atender a las mujeres desde la perspectiva de género y a la infancia, vamos a decir la infancia para no generizarlo, ¿no?, y a la infancia no solo hay que atender las grandes estructuras, sino las microestructuras, como veis ahí, ¿no? Y el esquema que propone Brockudne, que yo lo cito en el libro mío, es complementario al esquema de Galtung. Por tanto, ahí hay un atisbo de lo que sería estudiar la infancia desde los estudios de paz, ¿no? Sí, como habéis visto por lo que yo he oído a Sonia, pero por lo que he visto en el programa, ayer que vino Cecil, que fue alumna mía en la Escuela de Cultura de Pau de Barcelona, y ahora somos compañeros, porque ella es una persona joven, muy brillante, que sabéis que acaba de publicar un libro de educación para la paz, Cecil, en la editorial, en la editorial de Madrid. Es que me acuerdo de los nombres y no me lo apunto ya, ¿verdad? Pero Cecil, que habréis disfrutado, supongo, ayer, creo, ¿no? Pues también se ocupa de la educación para la paz y no tanto en mi libro Filosofía para hacer las paces, sino en el otro, a ver si sale aquí, en Podemos hacer las paces, sí que hay un capítulo dedicado a la educación para la paz. Va más lento que en mi casa. Yo pensaba que estaría bien así conectar para no cargar de imágenes el PowerPoint. El otro, que es Podemos hacer las paces, ahí es donde tenéis lo que Sonia os ha dicho de los cuentos de Rodari y todo ese tipo de cosas. El libro también es un libro teórico, pero no sé si es el capítulo 2 o el capítulo 3, serían como los fundamentos de la educación para la paz desde nuestra perspectiva de filosofía para hacer las paces, ¿no? Entonces eso también lo tenemos ahí, y además lo hemos ampliado y, por ejemplo, tenéis en catalán un artículo que escribimos Sonia y yo para la revista Temps d'Educació, que es una revista de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Vic, que nos pidieron, estaban haciendo un número monográfico, no sé por qué no sale, ahora saldrá, estaban haciendo un monográfico sobre nuevas tendencias en educación y nos pidieron que escribiéramos un artículo sobre, ahí está, educación para hacer las paces y la transformación pacífica de los conflictos, un análisis filosófico, ¿no? Entonces eso lo escribimos los dos, lo tenéis, eso es lo más reciente que conjuntamente desde el programa pensamos de cómo tendría que ser la educación para la paz y por consiguiente que llegara también a la infancia, ¿no? Aunque una de las tesis de nuestras propuestas de educación para la paz que encontraréis en nuestros libros, una de las tesis es que
la educación para la paz que nosotros proponemos, entre las varias características que tiene una que es que no solo es para la infancia, sino que toda la vida nos estamos educando para hacer las paces, toda la vida. Yo ahora me estoy educando para hacer las paces y además la segunda característica es que no es una educación unilateral del educador al educando, no, sino que siempre es una educación en la reciprocidad, siempre. Incluso yo ahora estoy educando a mis nietas y me educo con ellas de acuerdo con nuestra propuesta. Siempre es una educación en la reciprocidad. Por consiguiente, las características que nosotros decimos, de hecho tenéis un artículo mío que está en catalán y en castellano en la biblioteca, que se publicó en la revista de conflictología de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña, en lo que yo defiendo eso, que la educación para la paz, en nuestra terminología, la educación para hacer las paces es para toda la vida, para toda la vida. Incluso cuando nos muramos, en el recuerdo estarán mis nietas acordándose, estarán mis hijas, como yo me acuerdo de mis padres, incluso ahí estará la presencia, ¿no? No es una presencia de una cosa que vuela o de muertos vivientes de películas de rollo, no. Están en el cariño, con que te recuerdan, esa es la presencia, ¿no? Entonces, para toda la vida y en la reciprocidad, esas características, vamos, las venimos defendiendo desde siempre, ¿no? Desde siempre. Y claro, ¿en qué autores? Claro, a todas las etapas de la vida, lo veis ahí, y en la educación no reglada, no necesariamente en la escuela. Yo os estoy hablando de mis nietas, y aunque mi esposa y yo, los dos ya hemos sido profesores, y ella ha sido maestra de educación infantil, y yo profesor toda mi vida, no tratamos a nuestras nietas como profesores, ¿me comprendéis? Y es educación no reglada, no es formal, y sin embargo invade nuestras vidas, ¿no? Claro, el término educación, ya sabéis, las personas que hemos comentado cosas más veces, que a mí me gustan mucho las etimologías, ¿no? Educare, duco, el verbo duco, significa conducir. Es peligroso, porque el duce fascista alemán, inglés, el Führer alemán también, Führer también es el sustantivo de führen en alemán, que significa conducir también. Y el duce, pero el duce italiano es el que viene de duco. Y educare significa conducir de dentro hacia afuera. Eso es lo que significa, ¿no? Incluso, ya que he dicho en alemán, Erziehung en alemán, que es educación, el verbo ziehen es tirar también, es tirar de dentro hacia afuera. Lederach, que hemos citado antes, y que os cito ahí a Lederach, hace muchos años que hablaba de que la educación para hacer las paces es, decía él en inglés, elicitive, o sea, elícita. Y en castellano también, eso viene de exlacio, que también significa sacar de dentro hacia afuera. Y todos estamos sacando siempre. O sea que cuando Lederach habla de ilícito, que si alguien habéis estado en Innsbruck, en uno de los últimos libros, Wolfgang Dietrich utiliza la terminología de ilícito también, que lo toma de Lederach. Pero en mi libro de Podemos hacer las paces de 2005, yo ya lo tomé, el concepto de ilícito. Lo que pasa que, como ilícito resultaba un término demasiado técnico, yo propuse que la educación para hacer las paces es una educación reconstructiva de capacidades. Bueno, lo que Sofía en su tesis ha llamado REM, o no sé qué, ¿no? Que es reconstructivo empoderador, es decir, reconstructivo de capacidades. O sea, que a lo que Lederach le llama ilícito es lo que yo le llamaba reconstructivo. Pero yo el concepto de reconstructivo lo tomaba de Chomsky y de Habermas, porque, como sabéis, para la lingüística de Chomsky, una lengua es la reconstrucción de las capacidades de los hablantes, de las competencias, decía él, de las competencias de los hablantes. Y para Habermas,
La pragmática comunicativa es la reconstrucción de las competencias comunicativas de los hablantes. Como yo tenía ese bagaje filosófico, cuando definí lo que era la filosofía para hacer las paces, dije la reconstrucción de las competencias o capacidades que los seres humanos tenemos para hacer las paces, junto con otras muchas más competencias que tenemos para cometer injusticias, para tratarnos mal y para cometer atentados terroristas, o para hacer terrorismo de Estado. ¿Me seguís? Esa era la terminología, ¿no?, de Lederach. Entonces, eso había, y eso conecta con la conferencia de Sonia, con creatividad e imaginación. Y quiero insistir en eso. Imaginación, ya hemos dicho, Lederach le llama imaginación moral en el libro que tradujeron al español en el País Vasco, en Guernica Gogoratus, y que me pidieron a mí que hiciera la presentación. O sea que cuando leáis el libro, hay otra versión en español más sudamericana que se hizo en Colombia, que un profesor de Colombia hizo la presentación para esa otra versión, pero yo hice para la de España, que es la que tenéis aquí. Rodari, ya lo hemos dicho, el libro teórico de Rodari es la gramática de la fantasía, bueno, es lo que os ha contado Sonia, ¿no? Y todo eso de combinar palabras y todo eso, porque necesitamos imaginación, pero no cualquier tipo de imaginación, ¿no? Hubo unos años que, como yo soy muy mayor, psicólogos y filósofos íbamos juntos. Yo también aprendí psicología y yo daba clases en psicología también después, filosofía de la mente, y cuando hablábamos de la imaginación, hay una imaginación que es reproductora, porque es cuando yo veo las cosas, o las oigo, o las toco, y a partir de lo que veo y de lo que toco, me imagino, y por lo tanto la construcción de imágenes es a partir de los sentidos, a esa se llama reproductora, porque reproduce. Pero hay otra, que es la que defendemos en Educación para hacer las paces, que es creadora, porque es, a partir de lo que tenemos, diseñar otros mundos posibles, que como sabéis, y ha dicho Sonia antes también, es la terminología de Susan George, el libro que se llama Otro mundo es posible si hacemos una serie de cosas, evidentemente, dice ella en el libro, ¿no? Y desde el punto de vista de la teología de la liberación católica, un jesuita, bueno, es valenciano, pero está en Barcelona, ha escrito un libro que se llama Otro mundo es posible desde Jesús, por ejemplo. Pero otro puede decir, otro es desde una interpretación liberadora del Corán. ¿Me comprendéis? No vamos, otra cosa que aprendemos aquí en este máster, después de 20 años y pico, es que no vamos a imponer un modelo de mundo posible, sino que, porque eso tampoco sería creatividad. Ahora después os hablaré de en qué ha sustituido el neoliberalismo lo que aquí llamamos imaginación y creatividad. Después vendrá, ¿no? Entonces, ¿qué referencia teníamos? Pues el Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo, que se terminó en el 2010 y que ahí os he puesto la página web de UNICEF, donde tenéis la información, ¿no? Ahí la Asamblea General que aprobó tal, no sé qué, eso es el decenio que ya se ha acabado, pero yo creo que educadores y educadoras para la paz tendríamos que tenerlo en cuenta también, a ver cuáles eran esas aportaciones, ¿no? Entonces, yo, como habéis visto, lo que hago es poneros hiperlinks, poneros enlaces en el PowerPoint, así me evito que pese demasiado después, ¿no? Pero claro, tienes que ir a un sitio que haya internet, es la contrapartida. Entonces ahí lo tenéis, eso que también resultó interesante. Eso sería infancia y estudios de paz. ¿Y qué demonios infancia y derechos humanos? ¿No? Sería la otra reflexión. Espera que beba un poquito. Bueno, como veis me lo he preparado con mucha ilusión para que me aprobéis, Entre rato de nieta y nieta me lo he preparado. Claro, los derechos humanos, pues mira, son un bien y un problema, ¿no? Porque las formulaciones iniciales de los derechos humanos, ¿que vas a pagarlo? No, A enchufarlo sí. Ah, sí. A enchufarlo sí. Los derechos humanos
en realidad tampoco contaban con los niños y las niñas, no contaban. Igual que nos pasaba con eso. Y he tenido que buscar la letra pequeña en las notas al pie de página para encontrar cómo podíamos enfocar desde la investigación para la paz el enfoque de los niños, ¿no? Y las niñas. Entonces, tampoco los derechos humanos, sino que, pues lo que pasa, y yo lo aprendí en este máster, yo al principio de este máster era muy defensor del desarrollo y de los derechos humanos. Del desarrollo me desencanté cuando un chico de Ghana me dijo, please Vicent, don't develop us anymore, ¿no? No nos desarrolléis más porque ya nos habéis explotado bastante, ¿no? En nombre del desarrollo. Y a veces con los derechos humanos ha pasado lo mismo, porque los universalizamos como imposición, los derechos humanos, a todas las culturas y a todas las personas. Entonces, ¿qué imponemos? Un ser humano adulto, por consiguiente excluimos a los niños, individual, por consiguiente excluimos las culturas que son más comunitarias, blanco, por consiguiente excluimos a los de los otros colores, masculino, por consiguiente excluimos, y occidental. Estas son las características de los derechos humanos que nosotros decimos que son universales. Y así es como surgieron. Surgieron inicialmente, bueno, hay una más tradición, hay quien se remonta al Código de Hammurabi, ¿verdad? Pero los que tenemos en el 48 surgieron de la... ¿Qué os pasa algo? ¿Sí? Surgieron de la Revolución Francesa, o sea que... Y la Revolución Francesa, lo mismo que las guerras mundiales, le llamamos guerras mundiales cuando las tenemos nosotros. Como nos escuece y hacemos una manifestación como la que acabamos de hacer en el rectorado, porque el atentado ha sido en Niza. Pero los de Siria no los hacemos, o sea, es más, estamos desensibilizados para eso. Entonces, claro, eso ha tenido críticas, esa universalización, por ejemplo, feministas, ¿no? Desde el punto de vista del género, por ejemplo, Sheila Benhabib, que sería bastante universalista, dice que, bueno, el concepto de yo, de yoidad que hay en los derechos humanos es un universal abstracto, mientras que ella también defiende un yo more down to earth, más a ras de tierra, más concreto. Y ella habla del yo general y del yo concreto. Y lo que aportaría a la perspectiva a los derechos humanos sería no abstraigan tanto y fíjense más en los seres humanos concretos, con características de género, con un cuerpo determinado, con un control determinado, con un cuerpo determinado, con un color de la piel determinado y con una edad determinada, que cada uno tiene sus características y necesita su cuidado específico de acuerdo con esto, ¿no? También las críticas posmodernas, ¿no? Las críticas posmodernas, lo que pasa es que a veces se han pasado las críticas posmodernas. Aquí algunos años los hemos estudiado mucho también, pero claro, a veces, por ejemplo, yo he oído autores que dicen, no, tenemos que reivindicar la voz de los indígenas de no sé qué, y para argumentarlo siguen utilizando autores franceses. Lo que ocurre que en vez de ser los típicos universalistas, pues son Derrida, Foucault, que yo también los utilizo, o Lyotard. Entonces, claro, y después también caen en lo que se llama la falacia performativa, es decir, hacen de hecho lo que niegan de palabra, dicen de palabra. Es imposible razonar para llegar a acuerdos y quieren que estemos de acuerdo con que es imposible razonar para llegar a acuerdos. Eso es una falacia performativa, porque están haciendo de hecho lo que niegan de palabra. Pero, ¿para qué nos sirven los posmodernos en este programa? ¿Para qué nos sirve Derrida? Pues, como dice uno de sus libros, para que, cegados de nuestra buena voluntad de hacer las paces, no dejemos a nadie en los márgenes. Y en los análisis deconstructivos, para eso son muy buenos. ¿Y para qué nos sirve Foucault? Para hacer esos análisis genealógicos, como hacía Nietzsche, para ver si no sea que con buena voluntad, como me pasó a mí explicando teorías del desarrollo
al principio de este máster y que el chico de Ghana me dijo que cuidado, que en nombre del desarrollo seguíamos colonizando. ¿Me seguís? Entonces, todo este pensamiento posmoderno, para lo que nos sirve es para estar atentos, no sea que incluso con buena voluntad sigamos marginando, excluyendo, porque son muy sutiles estos autores para hacer explícitos aquellos detalles que no nos damos cuenta, y aquellos seres humanos que dejamos en los... Y lo mismo los postcoloniales. Yo, sinceramente, yo aprendí todo esto en este máster. Entonces, la ventaja que tenía, que yo ya era mayor y que ya era doctor, que cuando tenía un problema, encargaba una tesis doctoral. Cuando yo quería saber qué demonios era eso de la ética del cuidado, pues le encargué a Irene que hiciera la tesis doctoral de eso. ¿Me seguís? Cuando quería saber lo que eran los pensamientos, el pensamiento postcolonial y la identidad híbrida y no sé qué, pues le encargué a Sidi Omar, él que tenía esa identidad híbrida, ¿verdad? Y además ahora es castellonero y a la vez es saharaui y no sé qué, que hiciera una tesis sobre eso. La ventaja de las ventajas de las doctoras y doctores que estáis aquí, pues es la misma, ¿no? Entonces, también tuvimos que introducir postcoloniales, lo mismo que, aunque el máster se siga llamando de desarrollo, en realidad el semestre es de teorías críticas del desarrollo. Lo que ocurre que algún nombre había que darle académicamente, ¿no? ¿Me seguís, no? Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, atentos a la universalización, cuidado con la universalización, seguiré hablando de eso. Sobre todo, por ejemplo, hay un autor, que os lo cito, que habla ya de diversas concepciones de la dignidad humana, ¿no? Que es Boaventura de Sousa Santos, que sabéis que igual que, ya sabéis que en este programa estábamos muy preocupados por la epistemología de la investigación para la paz, sobre todo porque hace años, antes de que lo dijera de Sousa Santos, que es más famoso, ¿verdad?, no se puede comparar a un profesor de Coimbra a un profesor de la Vall d'Uixó, ¿verdad?, de la Plana de Castellón, pero nosotros ya hablábamos de epistemologías del sur, y que la gente tiene derecho a sus propios saberes, y que no teníamos que imponer unos saberes. Pues es muy interesante, este libro es uno de los, bueno, del 2010, este libro, Si Dios fuera un activista de los derechos humanos, porque lo que hace aquí es un recorrido que yo en el capítulo mío que dedico a los derechos humanos, que ahora os pondré un cuadro, de mi libro Filosofía para hacer las paces, un poco lo cuento eso también, ¿no? ¿Qué significa dignidad, no? Entonces, claro, desde una mentalidad como la mía, occidental, europea, en mi caso, filosóficamente, de influencia kantiana, está muy claro. Habíamos heredado un concepto de dignidad tradicional, que es el de las tres religiones, que es que el ser humano tiene dignidad porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué tiene dignidad un ser humano? Porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso está en el Islam, eso está en el cristianismo y eso está en el pensamiento judío. En Europa llegamos a la Edad Moderna y a la Ilustración y decimos, eso no nos satisface, viene el liberalismo y decimos, y eso es lo que me influyó a mí en el concepto de dignidad, y decimos no, porque eso supone asentar el concepto de dignidad sobre el que se sustentarán después los derechos humanos. Ahí todavía no había derechos humanos, empezarán precisamente después del concepto de dignidad que ahora os cuento. Pues claro, había que secularizar el concepto de dignidad, ¿no? Y desgajarlo de la noción de Dios, de decir que tenemos dignidad porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tomamos como referencia? En mi caso, que tenía una formación filosófica y además muy kantiana, pues uno de los imperativos categóricos de Kant. Kant dice, en uno de los imperativos, hay 3 formulaciones, 4 según como se lea, en una de las formulaciones dice que trates en tu humanidad a los demás y a ti mismo siempre como un fin y nunca como un medio. Las cosas tienen precio, pero los seres humanos tienen dignidad.
Eso ya es secular, ya no depende de Dios. Ya no depende de Dios, sino ¿por qué un ser humano tiene dignidad? Eso significa que otro ser humano nunca puede a ese ser humano tomarlo como medio para conseguir otra cosa. Eso ya es secular, eso ya no es teológico, ¿no? Entonces, resulta que estamos como dice Kant, como en un reino de los fines. Los seres humanos estamos como en un reino de los fines. En terminología más actual, que antes ha citado Sonia refiriéndose a la educación para la paz y eso, que era la comunidad de investigación, pues ahora diríamos en una comunidad en donde todos los miembros de la comunidad somos fines en sí mismos. Y en cuanto uno quiera utilizar a otro como medio para conseguir un fin, ya está manipulando. Es lo que después en terminología marxista tomada de Hegel se ha llamado alienación. Uno aliena a otro, ¿verdad? Cuando lo en alienar significa poner lo que es de uno en alius, en otro. Enajenar también se llama alienar, poner algo en alguien ajeno. Por ejemplo, en la terminología de Marx, un trabajador está alienado porque el producto de su trabajo va a alguien ajeno, que es el empresario. Por ejemplo, ese es el concepto de alienación del trabajador marxista, ¿no? ¿Por qué? Porque se están utilizando seres humanos como medios para otros fines. Ese sería el concepto de dignidad. ¿Pero qué ha pasado? Que ahora estamos en una época posmoderna, ya lo he dicho antes, neoliberal, que a nosotros nos gustaría que fuera posliberal, ahora me meteré con lo del neoliberalismo, claro, hay un resurgir, yo lo veo a veces en los cursos que estáis dando, las doctoras y doctores de por aquí, lo veo en el Facebook, como un revivir dimensiones espirituales de los seres humanos que por culpa de esa secularización se perdieron. Y claro, ¿qué ocurrió? Que efectivamente hay unas teologías muy conservadoras que han estado al lado de quienes en nombre de los derechos humanos seguían oprimiendo, excluyendo, etc. Pero a la vez han surgido unas teologías más pluralistas, y son las que estudia de Sousa Santos, tanto en el Islam como en la que yo conozco más, que son las teologías de la liberación de América Latina y de África por parte del cristianismo, que contestan, critican esa ligazón entre derechos humanos, neoliberalismo y derechos humanos como disfraz abstracto y universal de nuevas formas de opresión, marginación y exclusión. Entonces él dice que si Dios, el de cualquiera, no el Dios mío, ¿no?, fuese activista de los derechos humanos, estaría del lado de los de la liberación. ¿Me seguís? Es la tesis que mantiene. Y lo que hace en el libro es conjugar las teologías de la liberación islámicas y cristianas con la noción de dignidad secular. Y habla ya de que estamos, que eso lo habla también en unos 2 tomos así de gordos Taylor, que estuvo en Barcelona y mi esposa y yo fuimos a escucharle. Estamos en una época post-secular ahora también. O sea, que muchas veces en nombre del secularismo liberal también se ha dogmatizado. Entonces hay una reivindicación del papel público de las creencias, y fijaros que no digo de las religiones, de las creencias, ahora diré por qué no digo de las religiones, de las creencias en lo que tienen de liberación. Lo que ocurre es que también hay una reacción conservadora que entiende que el papel público de las religiones es, en el caso del cristianismo, más procesiones, más predicador y más toro embolado. ¿Me seguís? Pero lo que estudia es esa otra postsecular visión en lo que yo, en el punto que habéis visto, le he llamado pluralidad de dignidades. O sea, no absoluticemos tampoco la noción secular de dignidad, sino veamos qué mueve a otras personas a comprometerse con la liberación. Porque de hecho, lo que en estos momentos es la religión, sin llamarse religión y aparentemente secular, es el capitalismo.
Porque si la religión, el neocapitalismo, el neoliberalismo, porque si la religión es aquello que invade todas las esferas de los seres humanos, en estos momentos, en la globalización, lo que invade es el neoliberalismo. Y en lugar, y ya digo la palabra que después criticaré, y en lugar de la imaginación creadora y de la imaginación moral, el emprendedurismo. Hasta nuestra universidad cae en esa trampa, ¿no? Vamos a ser todos emprendedores. Ahora emprenderé la crítica al emprendedurismo. Claro, entonces, la religión en estos momentos, en el sentido de absoluto que permea todas las facetas de nuestra vida, es el neoliberalismo. Y por consiguiente, las religiones de antes, si cumplen, claro, pueden cumplir el papel conservador de defender el neoliberalismo, o pueden cumplir el papel denunciador del neoliberalismo y entender, por ejemplo, un teólogo alemán, que es el que estoy citando, en un libro que se llama El Dios desfigurado, dice que si, como la religión es el neoliberalismo, el cristianismo va en contra de la religión, porque es una religión opresora, y el cristianismo y el mensaje de Jesús de Nazaret es precisamente liberarnos de eso. Y por consiguiente, el cristianismo no es una religión. Esa es una de las tesis. Bueno, que es parecida a la que dice esto. Bueno, que el liberalismo es una religión, por ejemplo, Walter Benjamin ya lo escribió en los años 20 y pico, yo tengo el artículo en el y me encantó, o en estos momentos uno de los posmodernos que lo dice pues es Giorgio Agamben, que veréis que escribe también de que se ha convertido en una religión, ¿no? Bien. Entonces, volvamos a, eso era el secito, eso era este apartadito, diversidad de dignidades humanas, y esa universalidad se convierte en hipocresía en los refugiados del Mediterráneo. ¿Dónde está Europa, los valores de Europa que decía el rector, que somos muy amigos, el rectorio, desde que se creó la universidad, no, desde que era colegio universitario, esto, antes, No estoy criticando en ese sentido, porque si tengo algo que decirle, tengo acceso para decírselo. Pero esos valores de Europa los estamos traicionando. Los estamos traicionando si es que son valores de Europa o si es que con la pluralidad de dignidades a lo mejor no tenemos que ser tan eurocéntricos, ¿verdad? Entonces, claro, se convierten en hipocresía con los refugiados. Entonces, otro libro que os recomiendo es que sí, bien, dicen que son universales, vamos a tomar el concepto de universalidad, pero no lo vamos a tomar, sentaros cómodos en algún sitio, sentaros aquí, y aquí hay una silla también. Entonces, el libro este que os cito aquí, que ya no me voy a la página porque si no me estoy entreteniendo, es la universalización, vale, aceptemos que sean universales, pero ya no por abstracción, sino que vamos a tomarlos, esa universalidad, como instrumento de denuncia para echar en cara a la hipocresía de quienes dicen que son universales y no lo cumplen. Eso es lo que dice el manifiesto. Entonces, vale, ¿jugamos a que son universales? Sí, pero como fórmula de resistencia. ¿Me seguís? Eso es el manifiesto de los derechos humanos que ha escrito una señora que vive en Barcelona y que, ahí os pongo la referencia y no entro ya en ella. Pero para que veáis que no está tan clara la cosa. De hecho, cuando en mi libro me ocupé de los derechos humanos, que esto lo voy a pasar muy rápido porque está en mi libro y quienes lo hayáis estudiado ya lo sabéis, aquí lo único que he hecho ha sido un poco como actualizarlo, ¿no? Pero sí que quiero que veáis los títulos, ¿no? Se habla de 3 generaciones, que eso también es discutible, eso lo dijo Karel Gasak, que cuando trabajaba con Mayor Zaragoza, que era director general de la UNESCO, ¿verdad? Y habló de las 3 generaciones, pero a mí me vinieron muy bien cuando yo hice el cuadro pero era con qué hechos históricos se hacía cada generación, qué valores y ejemplos de derechos había, qué estados y qué orden mundial se producía, qué concepción de seres humanos había, y ya entonces, que lo escribí en 1999, lo que pasa que después el libro se publicó en 2001,
me preocupaba, ¿y a quién se excluye en cada una de las generaciones? Por eso ponía a quién se excluye y qué tensiones genera, ¿no? No me voy a detener en eso porque eso ya sería una sesión, pero además lo tenéis en el libro y quienes lo hayáis estudiado, pero ahí está. Simplemente me voy a fijar que el primer valor era la libertad, que era el de la Revolución Francesa, como veis ahí, ¿no? Que el concepto de Estado que hay es el de Estado de Derecho e individuos universales. Pero a pesar de estar todo eso, descubrimiento de América, reparto de América con el Tratado de Tordesillas y más tarde reparto de África con Escuadra de Cartabón en el Tratado de Berlín. Incoherencias, ya os he dicho, ¿quieren que juguemos a universales? Sí, pero en nuestro caso como resistencia, denuncia para presentar alternativas. La segunda generación pues estaba muy clara, si la primera era la libertad, la segunda era la igualdad, porque como ganadores de la Segunda Guerra Mundial también había sido la Unión Soviética pues tenían que quedar bien, ¿no? Entonces, solo la libertad no era suficiente porque era la libertad, con todos los excluidos que os he dicho, por supuesto las mujeres no podían votar, en realidad era el ascenso de la clase burguesa contra la nobleza. Y el pueblo seguía siendo el pueblo, las mujeres y los niños, o sea que no en la primera. En la segunda, pues bueno, un poquito de igualdad y ahí se construyó la Guerra Fría. Sabéis que la declaración de 1948 estaría basada solo en la libertad y en la igualdad, ¿no? El tema ¿eran más de la libertad los capitalistas y más de la igualdad los comunistas? ¿O qué pasaba, no? O sea, eran los temas, ¿no? Ya digo que no me detengo, pero os he puesto el cuadro. Y la tercera generación ya es, después de la declaración del 48, todos los procesos de descolonización, de las guerrillas, del fin de la Guerra Fría. Claro, en la Guerra Fría, ya os lo he dicho, la Guerra Fría parecía que era aquí somos muy libres y en los países comunistas que llamaban, o del socialismo real, no tenían, por ejemplo, libertad de prensa o no sé qué, o libertad de expresión, pero aquí cada vez había más desigualdades. Con el fin de la historia que dice Fukuyama, hemos ganado mucha libertad de expresión, ¿verdad? Pero hemos incrementado las desigualdades. Y ahora no hay ninguna alternativa, ningún freno, como había antes. Quiero decir que hay que situar los derechos de la infancia en el contexto de unos derechos que también nosotros miramos críticamente, ¿no? No me detengo tampoco en esto, ¿no? Y lo que estáis aquí reunidos estáis por esto, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño, que, bueno, ahí os he puesto que si entramos pues estará la página de UNICEF donde la tenéis completa, no hace falta entrar. Entonces, eso fue precedido en el 79 por el Año Internacional del Niño, pero, fijaros, había una concepción de niño y niña adulta, y los adultos decidieron en esa declaración que sería infante, ¿no? Niño o niña, todo aquel, personas menores de 18 años, decidieron eso, ¿no? Ahora me referiré a eso, ¿no? Hay 54 artículos, los seres humanos tal, son individuos, ¿veis? Individuos. En cambio hay muchas culturas del mundo que los niños se crían en comunidades, no son tan individuos. Son en Europa y en el norte de América, pero hay comunidades de África, hay comunidades de América Latina y comunidades de Asia que los niños no son individuos. Entonces, con derecho pleno a desarrollo físico, mental, social y tal, con derecho a expresar libremente sus opiniones, ¿no? Claro, entonces, una vez más, ¿veis? Para esto nos sirven los posmodernos. ¡Uy, qué bonito todo eso! Pero lo hemos dicho los adultos blancos masculinos de la parte norte del mundo que gobernamos el mundo y hemos dicho, ¿será niño? ¿Me seguís? Entonces, nuestra actitud crítica es que eso es no es la manera de ver la niñez, es una manera de ver la niñez, es decir, una construcción social basada en sus principios rectores. Entonces nosotros
sabéis que a mí me gusta decir que los trabajadores y trabajadoras para la paz, como los filósofos, nos caracterizamos por una sana impertinencia, ¿no? Entonces, somos impertinentes. ¿Qué hay detrás de esa formulación tan bonita de los derechos del niño, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son sus principios rectores? Bueno, qué bonito, no discriminación de raza, color, sexo, observar el interés superior del niño, derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, derecho a la participación y a ser escuchado, pero no les escuchamos, derecho a la protección de los malos tratos, todo eso, y nos preguntamos, porque tenemos una sana impertinencia, ¿son los niños más o menos merecedores de paz que los adultos? Invito a las doctoras y doctores de aquí a dirigir tesis doctorales sobre estas preguntas y a quienes estáis haciendo las tesis doctorales a formularos preguntas que podáis contestar de esta manera, ¿no? ¿Son más o menos merecedores de paz que los adultos? ¿Son pacíficos por instinto? ¿Llegan a ser violentos solamente cuando son educados de manera inadecuada o dentro de un entorno lleno de conflictos? ¿Deberían las campañas a favor de la paz incorporar, o sea, también las campañas a favor de la paz, incorporar a los niños como medios de sostenimiento de las misiones de paz a través de las generaciones? Eso veréis, es que lo estuve traduciendo sobre la marcha cuando escribí la diapositiva, pero ahora os pongo la cita del libro en inglés de donde lo he tomado. ¿Cómo los adultos, académicos y planificadores de políticas hablamos de manera significativa y qué imágenes o representaciones tenemos de los niños del mundo? Eso es el libro que yo os recomiendo y que es el que yo me he estudiado para preparar esta, ahí sí que voy a la fuente, para que lo veáis. Es muy interesante, está solo en inglés y es Children and Global Conflict. Es un libro es muy bueno y esta información que ahora os estoy dando la he tomado de allí. Es decir, que nosotras y nosotros, precisamente porque queremos tanto a los niños, ahora veréis, no solo queremos ser protectores de los niños, y ahora será mi tesis a continuación, sino considerar, como dice este libro en inglés, que también tienen agency, que también son sujetos de sus acciones y nos pueden interpelar. En cambio, todas las formulaciones están hechas como nosotros que sabemos lo que os conviene, ¿verdad? En cambio, este libro es muy interesante, si le pincháis ya veréis que es de Cambridge University Press, pero es de donde yo me he inspirado para contaros esto que os estoy contando. Mira, tenéis hasta el precio en paperback y todo. Entonces, claro, ¿qué preguntas aquí en un curso como este o en un programa como el nuestro, más de 20 años, qué preguntas ya se me han ocurrido a mí, ya no son del libro, cuando estaba preparando esto con ilusión, porque me imaginaba que estaríamos muy a gusto, ¿no? Pues, ¿qué preguntas podríamos? Por supuesto las que queráis, porque si no, también os niego agency. Pero ¿cuáles yo en mi agency propondría, ¿no? Como sujeto de... Bueno, ya lo he dicho al principio, educarnos. Yo también, con 67 años y abuelo, yo también quiero educarme. No seamos tan arrogantes de ir a un sitio, a la universidad indígena que el amigo el doctor Eduardo Sandoval ha promovido, y decir, voy a enseñaros cómo educar para la paz. No, vamos a educarnos, que lo he puesto en cursiva, y educar a la infancia con alternativas a las violencias estructurales y culturales casi nunca hacemos las culturales, que producen las directas y los conflictos armados. Entonces vamos a educarles para eso, ¿no? Eso es lo que a mí se me ha ido ocurriendo, ¿no? Ampliación de bueno, aquí somos una cátedra UNESCO. A Federico Mayor le gusta mucho citar esto. Colaboramos bastante con él ahora que está jubilado y está en Madrid, ¿no? Incluso ahora acaban de crear un instituto en la Autónoma de Madrid, y desde aquí, desde el instituto, y yo personalmente, formamos parte también de ese instituto, ¿no? El prefacio de la Constitución de la UNESCO, y si pincháis ahí saldrá, pero no voy a ponerlo para no perder tiempo, dice, puesto que las guerras surgen en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres donde tenemos que crear los baluartes de la paz.
Por consiguiente, muchas veces nos olvidamos o decimos eso es un rollo, o incluso en Educación para la Paz hacemos mero didacticismo y solo nos preocupa dame el cuentecito, o dame el ejercicio, y lo que hay que ver es qué concepción de seres humanos tenemos, cómo configuramos nuestra mentalidad, no sea que como está haciendo el neoliberalismo y ahora veremos, resulta que nos colonicen las mentes. Claro. Entonces, en Educación para hacer las paces tenemos que estar alerta contra, eso es lo que os decía del emprendedurismo, cómo se nos va configurando y colonizando las mentes, incluso ahora con el neoliberalismo, con lo del, por supuesto con lo del sexismo, que ya lo he citado muchas veces, y ahí el libro que cito es el que he citado antes de Betty Reardon, ¿no? Sexism and the System of War, ¿no? Pero lo del emprendedurismo sí que es nuevo, porque todo el mundo está hablando de emprendedurismo. Pero ¿qué mentalidad? Es decir, no es una mente directa para la guerra, pero sí es una mente muy sutil para la violencia estructural y para las violencias culturales. Porque están diciendo, la crisis que hay, el problema es individual. Si tú estás en el paro y no encuentras trabajo en 50 años, no es porque estructuralmente estamos generando un tipo de economía que excluye y margina a las personas, no es por eso, es porque tú, en el ejercicio de tu libertad, porque para eso somos liberales, ¿verdad?, has fracasado. Que tienes que ir en todo caso, en mi época íbamos al confesor, ahora van al coach. Vas a un coach y serás un parado feliz, pero parado. Y no culparás a la estructura, porque de lo que se trata en la colonización de la mente es que evitemos nuestra capacidad de transformación estructural y búsqueda de modelos económicos alternativos. Por eso no me gusta lo del emprendedurismo. Y además ya teníamos otra terminología, cuando yo he entrado esta mañana estaba hablando Sonia, imaginación creadora, imaginación moral, creatividad, porque emprendedurismo significa aplicar como una religión absoluta a todas las fases de la vida. La universidad tiene que ser emprendedora. Pues mire, no. La universidad tiene que ser un servicio público y tiene que atender a quien se lo pueda pagar y a quien no se lo pueda pagar. Y tiene que promover estudios que después se gane dinero y estudios en los que no se gane dinero, pero cultiva personas y cultiva valores. Claro, en cambio, lo que permea como una religión absoluta, el Dios absoluto, no es el que dice de Sousa Santos, no. En ese sentido, la dimensión liberadora del Islam que él busca y la dimensión liberadora del cristianismo, que desgraciadamente también hay un Islam conservador y un cristianismo conservador que apoyarían estas otras posiciones, lo que hace es liberarnos de todo eso. ¿Me seguís? Entonces, ¿por qué la escuela no es una empresa? Escribe Cristian Laval, esto os lo podéis bajar gratuitamente en internet. Pero además es que no es tan inocente. Por eso yo amplío y digo que es nuestra educación para hacer las paces, que tenemos que hacer eso. Yo amplío, como os decía, la frase del prefacio de la UNESCO, la guerra surge en las mentes, es decir, todo tipo de violencia surge en las mentes. Pero es que además se está construyendo un nuevo tipo de racionalidad, que es la racionalidad neoliberal, en la que uno se siente... Por eso se incrementan los suicidios, por ejemplo, porque el fracaso es personal. Mientras que en las revoluciones proletarias de principios del siglo XX y del siglo XIX, lo que había era una conciencia colectiva de clase, de seguir. Ahora no, el neoliberalismo, como somos tan libres, somos libres hasta para estar, con perdón, bueno, no lo digo que lo están grabando, para estar fastidiados. Voy a decir fastidiados, ¿verdad? Hasta para eso, que ya sabéis cómo se dice en inglés, ¿no? Entonces, el libro La nueva razón del mundo me ha encantado por eso, ¿veis? No soy tampoco un crítico absoluto y dogmático de los posmodernos que se inspiran en Foucault, por ejemplo. Estos se inspiran en Foucault, en el origen de la biopolítica, porque dicen que, claro, por ejemplo, uno de los dogmas del liberalismo
era la separación del mercado del Estado. Ahora nos hacen creer eso, pero es mentira. Eso lo analiza en el origen del ya no me sale el nombre, el origen del, bueno, en ese libro de Foucault, analiza cómo finalmente entre las tendencias que había de la economía, y eso requiere de una conferencia, a lo mejor la que queréis que dé en la inauguración del curso de doctorado será solo eso, es el ordoliberalismo austriaco y alemán, que es, como muy alemán, ordo, es decir, el Estado ya no es que el liberalismo no lo quiera, el neoliberalismo no es ni liberal en eso. Y si estudiáramos desde la filosofía a Adam Smith, no son ni liberales, porque esos aún se preocupaban por los pobres, sino que el neoliberalismo lo que dice es Estado sí, sometido a los criterios de las corporaciones, grandes corporaciones. Por tanto, no hay separación entre Estado, ¿me seguís, no? Entonces, eso es la tesis de la nueva razón del mundo, y ahí nos van configurando la mente, porque yo lo veo, bueno, eso lo veis, ¿no? Lo veis, por ejemplo, en gente sencilla que está en el paro y que a lo mejor, por ese concepto de falsa seguridad, sigue votando a aquellos gobiernos que le han producido esa situación. Y cualquier otra cosa, pues se utiliza de manera sarcástica, ¿no? El de la coleta, el de no sé qué. ¿Qué van a decir estos? Porque no tienen orden. Orden. Es ordoliberalismo, el neoliberalismo. Yo eso lo estoy estudiando porque últimamente, sobre todo, porque lo más peligroso es que te dan la sensación de que eres libre y que tú eres el fracasado. Y te dicen, toda empresa tiene riesgos. Hay empresas que triunfan y empresas que no triunfan, ¿no? Y entonces caen en paradojas. Bueno, no me voy a meter en eso, que es lo que estoy estudiando últimamente, como se nota, pero a lo mejor en otra conferencia que me vais a invitar ya lo desarrollaré. Pero aquí tenéis para leerlo, quiero decir, aquí estáis personas que habéis mostrado ya vuestra más que suficiencia investigadora y podéis también hacer eso, ¿no? Entonces, claro, incluso, digo, pues vale, vamos a ser críticos. Hay un liberalismo en educación y os he puesto unas tesis, ahí tenéis unas tesis de unos autores españoles, profesores de la Universidad Complutense, que defienden que la universidad tiene que ser una empresa, como una empresa, y dan sus argumentos, y que el mercado tiene que estar separado, y no sé qué, todo eso que yo estoy criticando. Entonces, como tampoco yo quiero que seáis dóciles, dogmáticos, creyentes con fe ciega de lo que yo acabo de decir, o los libros que acabo de citar, aquí os cito quienes dicen todo lo contrario y defienden todo lo contrario que os estoy diciendo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no me voy a detener. Entonces ahí lo tenéis. Y después hay, veo yo, rectores de buena voluntad que dicen, sí, no, hacer la universidad como una empresa. No, mira, perdona, pues no es una empresa. Es otra cosa. Eso hace años ya cuando decíamos justicia para todos. Sí, pero depende, porque aprendimos con Walser que hay esferas de justicia. No es lo mismo la justicia de mi trato con las nietas que la justicia de mi trato con vosotros o con mi hija. Yo también, a mi hija, yo hace años decía, cuando quería ser un padre progre, decía, yo soy amigo de mi hija. Pues no, yo soy padre de mi hija. Y la quiero más que una amiga. Y le exijo más que... pero al revés también, me exige más. ¿Me seguís o no? ¿Por qué? Porque hay esferas, ámbitos. Walser decía esferas de justicia, es el título del libro. Y yo soy muy amigo de mis alumnos, soy muy progre, no me preparo las clases, me siento encima de la mesa y decimos, ¿de qué hablamos hoy? Pues no, macho, no. Prepárate las clases, no seas tan amigo. ¿Me seguís o no? O sea que hay esferas de justicia que, como siempre son recíprocas, también requieren demandas diferentes de los demás. Entonces, claro, por eso os he puesto lo de Nussbaum, de que hay que recuperar las humanidades, claro. Y por eso tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tesis de cómo concebir la infancia, ¿no? Eso también es de ese libro que os he dicho. O somos muy protectores, que aquí no la tengo que acabar,
solo ves dos. Unos muy, yo he traducido por cuidadores, en inglés dice caretaker, ¿no? Entonces estas autoras hablan de los cuidadores. Bueno, los niños son vulnerables, inocentes, dependientes, irracionales, que lo son, ¿no? Deberían ser protegidos, tal, que esta es la que ha dominado en las relaciones internacionales. Después están, esta frase es que me gusta mucho en inglés, el free rangers, porque esto también hay ahora unos filósofos que como yo ya no están en la academia y siguen filosofando, y son free rangers, también se llaman ellos, free rangers philosophy, que es como las gallinas que no ponen los huevos industrialmente, sino que las ponen de verdad en una granja y en el campo y eso, ¿no? Entonces, digamos que estas dos serían los extremos que yo he estudiado de cómo construimos la infancia. ¡Ay, todo protección o todo que pongan los huevos donde quieran, ¿no? Que sean free rangers. Pero lo que sí que es interesante de uno, es interesante porque nos ayuda a matizar nuestra ética del cuidado, que no tiene que ser súper protectora. Y eso venimos estudiándolo desde hace tiempo. Porque si lo hacemos para recuperar la dignidad del marginado a través de la ética del cuidado, no podemos sobreprotegerlo porque eso no es reconocer su agency, ¿no? Entonces, de la caretaker aprendemos eso, y de la free rangers aprendemos que no solo protección, sino que también tienen capacidad de acción. Y eso tenemos que verlo en los conflictos, en la educación, en la escuela. Y nos interpelan, y también nos crea mala conciencia. Los hijos, ¿no? Y las nietas, y tú, ¿por qué? No sé qué. Oye, más pilla, chiqueta. O sea que, claro, y sentirnos interpelados. No pensar que por un exceso de protección tampoco ponen en cuestión incluso cómo nosotros les tratamos. Tienen su propia, yo agency lo he traducido aquí, tienen su propia capacidad de acción, o si queréis en nuestra terminología, tienen su propia capacidad de hacer cosas, no solo lo que les digamos, ¿no? Entonces esta autora que os seguía de ahí sigue una tesis intermedia que es la construcción social de la niñez desde la vida cotidiana, que trata de buscar un intermedio entre el exceso de cuidadores y la crianza en libertad total, ¿no? Entonces, fijaros, es muy bonito, esto también está traducido sobre la marcha, entonces a veces sintácticamente en castellano puede que no esté demasiado bien. Aprecia las cualidades de resiliencia y creativas de los niños, pero sin ignorar la necesidad de protegerlos y criarlos. O sea, que siempre es buscar esa posición entre las dos cosas. Citan a un autor francés, Desserteau, que yo no lo conocía, que es el defensor de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Cómo a veces en la vida cotidiana, y ahora veréis por qué, en medio de un conflicto armado o en medio de... mirad, la película aquella, no me acuerdo ahora cómo se llama, de un padre y un niño que están en un campo de exterminio nazi, y le hace creer al niño, a base de actitudes cotidianas, la vida es bella. Entonces, ¿cómo hay fórmulas de la vida cotidiana en medio de dictaduras y en medio de situaciones durísimas que pueden ser utilizadas como tácticas de resistencia? Eso es muy importante. O sea, seguir la vida. Eso también el francés este que estuvo en un campo de concentración también dice, por ejemplo, una fórmula de resistencia era recitar una poesía. Entonces, es lo bastante normal para no despertar sospechas. ¿Me seguís? Entonces, no lo reprimen, y lo bastante subversivo como para decir, toma castaña y a pesar de lo que nos estáis haciendo, nosotros, ¿me seguís? Eso tiene unos pasos que estas autoras que lo toman de este autor, eso son tácticas, por ejemplo, que tenemos que reconocer cuando estamos estudiando a niños y niñas en un determinado conflicto, ver cómo son tácticas, no son estrategias. Ya sabéis la distinción entre estrategia y táctica, ¿no? La estrategia es un conjunto de tácticas y la táctica es una acción puntual que puede tener un marco estratégico o simplemente ser improvisada, ¿no? Entonces, que de manera eficaz rehúye los poderes dominantes, un poco como los cazadores furtivos, dicen ellos en inglés, ¿no? Como quien va y dice, no, pues aquí en
en el País Valenciano hay un tema con eso, con los cazadores furtivos, y el anfilat, y el bisquet, y todo eso. Por tanto, son tácticas de resistencia, os decía yo. Son resistencias, pero no organizadas, y la metáfora que ponen es como en un circuito eléctrico, una resistencia a veces no hace que se queme el cable, no llega a explotar, pero sí que le quita fuerza a la luz, ¿no? Entonces, incluso puede que se haga sin conciencia de resistir. Como veis, esto ya son hasta recetas de cómo hacer en la vida cotidiana. Pero es la película esta misma que me habéis citado. Son como microinvenciones, dicen estas autoras, como por ejemplo leer un poema en un campo de concentración o algunas películas que hemos visto, ¿no? O son visibles y ocultas a la vez. O sea, se ven, pero el dominador no lo entiende con la trascendencia que tú lo estás haciendo. ¿Me seguís? Claro, el dominador no veía. Por tanto, son un tipo de estrategias interesantes porque potencian lo que se hace en la vida cotidiana, ¿no? Claro, a veces van revestidas de camuflaje para la supervivencia. Entonces, los niños y las niñas en los conflictos armados, estos autores proponen entenderlos desde estas prácticas cotidianas para combinar, y ahora lo que antes era taker y free range, ya en un castellano más normal, sobreprotección y autonomía, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues potenciando la vida cotidiana. A veces nos creemos, tu madre de 3 ahí, ¿no? 2 gemelos y uno más mayor y tal. No, voy a hacer una cosa extraordinaria, heroica, no, potenciar la vida cotidiana. Es en la vida cotidiana y no es un día. Eso a mí me gustaba en eso, en otras cosas no. Mucho Aristóteles con aquello de que una golondrina no hace verano, que eso viene de Aristóteles. Es decir, yo no actúo moralmente bien porque un día haga un acto de heroísmo y a un niño que va a cruzar la calle me tiro yo a salvarlo aunque me atropellen, ¿no? No, una golondrina no hace verano. Es una golondrina y otra golondrina y otra golondrina y otra golondrina. Es el conjunto de hábitos el que constituye si mi conducta es moralmente buena, virtuosa, que decía él, excelente, ¿no? Con arete, o no un día. Pues aquí igual, es en la vida cotidiana. O sea que, entonces, claro, cuidado con lo del camuflaje, porque con todas las técnicas de no violencia, y no me he referido, pero eso son técnicas de no violencia, ¿qué pasa? Que muchas veces las pueden asumir los poderosos precisamente para seguir oprimiendo. O sea que a veces cuando se dice, no, una no violencia sin los compromisos filosóficos de la no violencia, como estrategia, pues esa también la pueden utilizar los otros para dominarte de una manera más sutil. Mirad lo que hace el neoliberalismo. Y encima somos tan libres que el culpable de mi fracaso soy yo. O sea que si llegan a no pagarme la pensión que me toca, cotizando desde los 14 años que entré a trabajar a una fábrica de mi pueblo, el culpable seré yo. Entonces me suicidaré, pues claro. ¿Me seguís o no? Esa es la colonización de la mente que tenemos del neoliberalismo. Entonces, cuidado, que eso también lo pueden aprender quienes dominan, como ser un poquitín feministas pero que no se note, como ser un poquitín ecologistas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora se rellenan la boca y dicen, no, pero es que nuestra empresa tiene responsabilidad social corporativa. Tú dices, y tiran fuera 2 de Mercadona, lo habéis leído, ¿no? Porque habían comido una cosa de 15 céntimos que iban a tirar a la basura. Y tienen prohibido en la firma del contrato comer lo que se va a tirar. Pero tienen responsabilidad social corporativa. ¿Veis? El peligro de las abstracciones. Por eso a mí me gusta tanto esa frase en inglés, ¿no? More down to earth, ¿no? Más a ras de tierra, tú. Sí, universales sí, pero ¿y cómo te trato a ti? ¿Y cómo trato a ti? ¿Y contigo qué? ¿Y con mi esposa qué? ¿Y con mi...? ¿Me seguís? La vida cotidiana también. Pero cuidado porque el camuflaje también puede ser usado para oprimir. Por ejemplo, estaban hablando de un estudio de casos que intervinieron en contra de niños soldados y los niños soldados, para salir en la prensa,
empezaron a jugar a la guerra con armas de verdad delante de los periodistas. O sea, que un poco cabroncetes también fueron. O sea, tampoco es una infancia ideal, ¿me seguís o no? O sea, que también esto también, cuidado con esto, ¿no? O sea, que, y para mostrar cuán víctimas eran, ¿no? O sea, que es muy interesante este libro, fue cuando estuve buscando bibliografía para preparar esto, y de los 4 que había allí en la biblioteca del ISIP, del Instituto Català de la Pau, este es el que más me encantó. Incluso cuando UNICEF, que sé que vino Jorge Cardona, ¿no?, que es el presidente de UNICEF de Valencia, ¿no?, habla de las infracciones. Fijaros qué interesante, porque yo las he estado estudiando y comparando con lo que decían estas autoras, dices, bueno, infracciones contra la infancia, pues sí, matanza, reclutamiento, utilización de niños soldados, violencia sexual, ataques a las escuelas u hospitales, denegación de acceso, secuestro, y ahí, si pincháis ahí, veréis el informe de UNICEF. Ya no pincho porque ya no quiero terminar, porque quiero que habléis un ratito también, pero ahí entraríais. Pero claro, la propia concepción de infracciones, fijaros, una vez más, como somos unos impertinentes, ya supone una concepción social de los niños y un modelo epistemológico de qué vamos a considerar infracciones, aquello que sea cuantificable. Y todo eso es cuantificable. Entonces, la construcción con la propia, fijaros, con algo que tú dices, pues es verdad, eso son infracciones y contra eso tenemos que estar. Claro que sí. Pero ¿contra qué más que eso nos dice? Porque eso ya parte de una concepción adulta de seres humanos y una concepción de la sociología cuantitativista en donde los indicadores tienen que ser necesariamente cuantificables. ¿Qué más? ¿Me seguís o no? Es lo que le llamamos el giro epistemológico, ¿no? Porque se consideran más víctimas que actores o agentes. Incluso en eso tan de buena fe. Se presentan como atrapados en los conflictos y a veces también son perpetradores de violencia y de conflictos. O sea, como veis, no estamos tampoco idealizando a la infancia. También la tesis doctoral de Fátima fue precisamente no solo las mujeres como víctimas en los conflictos armados, sino también como perpetradoras. Decimos perpetradoras por influencia del inglés, perpetrators, pero en castellano castizo es también como verdugos. Lo que ocurre es que ahora se ha suavizado y llaman victimarios. En castellano ahora dicen víctimas y victimarios, que es más suave. Pero castellano castizo es víctimas y verdugos. Y así lo decimos ya con un anglicismo, es perpetradoras, ¿no? Entonces, como veis, la sana impertinencia de trabajadores y trabajadoras para la paz, como de verdad nos preocupa cada ser humano y cada sufrimiento, siempre queremos rascar, incluso delante de los discursos de buena voluntad, y decir, a ver, ¿y qué hay detrás? ¿Y a quién se margina? ¿Y a quién se excluye? ¿Y qué características de las niñas y los niños no tienen en cuenta? ¿Verdad? Entonces, y no se habla de qué políticas generan esas actitudes de los niños o esas infracciones y qué políticas sostienen. Claro, una vez más nos dicen, ¿os estáis metiendo en política? Claro que sí, la educación para la paz es una educación política, lo que no es partidista. Lo que ocurre es que los partidos hablan de los políticos como si solo fueran ellos. No, cuando estamos hablando de los derechos de la infancia, estamos hablando de política. Y eso también lo hemos aprendido de las feministas, lo privado es público. Y si uno le pega un tortazo entre marido y mujer, nadie se puede meter. Pues sí, perdona, eso es política. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué políticas sostienen esas infracciones? Entonces, como veis, ese libro me ha impactado, ¿no? Se consideran solo infracciones aquellos indicadores cuantificables. La afectividad no se puede medir. Las emociones buenas y malas. La ficción de aquellos niños delante de los periodistas para salir en la prensa mundial
como niños soldados víctimas, que es hipocresía también. O sea que, entonces, por eso necesitamos, aquello del giro epistemológico no era una ocurrencia bonita que nos hicimos, ya está, ¿no? Sino que qué tipo de saber se está poniendo en juego, que es lo que significa episteme, ¿no? ¿Qué tipo de saber se está poniendo en juego en eso que se dice? ¿Y tú cómo lo sabes? Mis nietas ya están en el giro epistemológico. Y cuando yo digo algo, no sé qué, ¿y tú cómo lo sabes? Esa es la pregunta. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Y eso, y yo cómo lo sé? ¿Con qué criterios? ¿Solo cuantificables? Y si no son cuantificables y son de calidad, ¿cómo los percibo? ¿Con relaciones personales? Claro, no es fácil, claro, por eso no se tienen en cuenta. Entonces, investigar la diversidad de formas en que pueden ser afectados por el conflicto, pero también la capacidad que tienen de afectarlo, a veces de forma positiva y a veces como pacificadores, y a veces hay niños que se convierten en cuidadores de la familia, por ejemplo, o mujeres. Un problema que teníamos, que la persona que empezó a hacer la tesis sobre eso después no lo hizo, es una de las guerrilleras de Nicaragua que empezó a hacer la tesis de cómo llegó a comandante mientras estaba en la guerrilla y cuando ya no sé qué, después las mujeres a casa. ¿Me seguís, no? O sea, ¿cuál es el papel de las mujeres post-conflicto? Mientras que en el conflicto, como hacían falta armas, era bueno y era comandante, después tenían que volver a ser floreros, ¿no? Y entonces ella quería hacer una tesis que hubiera sido muy bonita, al final no la hizo, porque además era experiencia propia también, de cuál es el papel de las mujeres que han sido guerrilleras o lo que sea en el periodo post-conflicto armado. Si de verdad la progresía de igualdad de género que hay se mantiene después o no. Y algunas estaban doloridas, porque no era así, ¿no? Y con los niños lo mismo. Y por consiguiente tensión entre su papel de víctimas y la capacidad para resistir su victimación. Y no hay que presentarlos como entidades mudas, no son entidades mudas. Los niños y las niñas no son entidades mudas. Y a menudo dóciles, tampoco son tan dóciles a veces, ¿no? Bueno, y a veces tampoco son tan mudas, porque incluso con sobreprotección a veces también hablan mucho, ¿verdad? Y fas, calla, incapaces de imaginar una vida fuera del conflicto. Hay niños, claro, niños que son incapaces de imaginar otra vida fuera del conflicto, porque han nacido así y los niños que ahora están naciendo no me sale, o los de toda la vida de Palestina y de Israel y lo que sea, ¿no? Los de Siria, no me salía. Entonces, tenemos que ver eso de ser rescatados por un proyecto internacional diseñado por extranjeros. Eso es como lo del empoderamiento, ¿no? Voy a hacer un proyecto para empoderar a las mujeres indígenas de un pueblo de la Amazonía. ¿Perdona? ¿Para qué? Será ellas sujetas de su propio empoderamiento. Y en tu caso, lo único que puede hacer es un proyecto para que se creen las condiciones adecuadas para que sean sujetos de su propio empoderamiento. Porque si no, incluso de buena fe, ese es el problema de las ONGs y de las ONGDs, ¿no? Que hay un libro muy interesante de una señora de ONGs, también de Noruega, que dice, al menos no hacer daño, al menos no dañar. Entonces, cuidado con eso también, ¿no? Y claro que vamos a utilizar instrumentos de cuantificación, pero hay que insertarlos en un análisis político complejo. No seducirnos por la... No, allí tenemos 2,3333 periódica pura de analfabetos. Que me digan a mí que es un 0,333 periódica pura de analfabeto. Pero como sale en las cuentas, pues parece que somos científicos, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso también, ¿no? Pero son instrumentos válidos, claro que sí, en un contexto de análisis político. Y finalmente, lo último que he leído, que hay una traducción en catalán que han hecho en el Institut Català Internacional de la Pau, es el de Nell Noddings. Nell Noddings, sabéis que es una autora, Irene la estudió bastante, nosotros también la hemos estudiado, a lo mejor no tanto, que
que es una de las que sigue a Sarah Rudick en lo que en América Latina traducen maternaje, ¿no? En la motherhood, ¿no? Y que la anécdota que os contaba es que en Granada Carmen Magallón, que es una investigadora de la paz feminista de Zaragoza, estaba hablando de eso, y ella también es abuela. Yo le dije, tendrías que incluir el abuelaje también, ¿no? Ya no solo el maternaje. Entonces, esta es la autora que sigue esas tesis, y ahí lo que sí que os he puesto es el índice, en catalán ya no, en castellano no está, porque en el Institut Català, claro, se lo han traducido al catalán, pero ahí tenéis el original en inglés también, y es muy interesante porque el subtítulo es cómo llegamos a amar y a odiar la guerra. Entonces, es muy interesante porque está en la línea que yo os proponía de que las nuevas tendencias de educación para hacer las paces tienen que ir no solo en qué dibujito utilizamos o no sé qué, sino cómo configuramos las mentes para que no se dejen colonizar, para que no nos dejemos colonizar, ampliando la noción de la UNESCO de que, puesto que las guerras, yo ahora lo parafrasearía diciendo, puesto que todos los tipos de violencia surgen en las mentalidades de los seres humanos, es en las mentalidades de los seres humanos donde tenemos que crear los baluartes de la paz. Ahí os lo he puesto, cómo configuramos las mentes, y cuando decimos mentes decimos mind en inglés, que son razones y sentimientos, son las dos cosas. Recuerdo de un filósofo, tenía un libro cuando era estudiante que se llamaba The Concept of Mind, y estudiaba razones y sentimientos, no solo estudiaba razones, ¿no? Noddings, que ya os lo he dicho, la autora, y muchas gracias.